bienvenidos a mi cita médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Seguimos en el mes de enero y bueno, pues continuamos con nuestra intención de mantener nuestros propósitos y sin duda uno de ellos debe ser el mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y capaz de defendernos de los múltiples microorganismos patógenos que se encuentran en el medio ambiente. Por cierto, si no se han administrado la vacuna bivalente, es altamente recomendable que lo hagan contra COVID-19. Pero vamos a platicar hoy acerca de cómo podemos cuidar el sistema inmunológico y me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Patricia Ramírez de Biomer. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, gracias, buenos días. Okay. ¿Qué es lo que puede dañar nuestro sistema inmunológico? Mira, nuestro sistema inmunológico se ve realmente afectado por 4 situaciones principales: malos hábitos de alimentación que tiene el paciente. Esto genera deficiencias de vitaminas y minerales en nuestro cuerpo, lo que va ocasionando que a nivel celular nuestro cuerpo no reaccione o no tenga las funciones específicas. Entonces, nosotros en Biomer estamos ocupados principalmente en cubrir esta parte importante del cuerpo, que ayudar a cubrir las necesidades de vitaminas y minerales. Hay que limpiar, oxigenar y revitalizar el sistema. Nosotros manejamos lo que es la medicina biológica regenerativa. Para hacer este proceso de desintoxicación, manejamos la medicina ortomolecular, que se va a encargar de nutrir estas deficiencias del sistema, lo que nos va a permitir a nivel celular hacer una regeneración con nanomedicina. Al hacer este proceso de desintoxicación, reparación y reactivación celular, todos nuestros órganos y sistemas comienzan a trabajar de modo eficiente, lo que nos va a permitir que el paciente pueda recuperar su salud, los síntomas y los daños que está presentando su cuerpo vayan desapareciendo, disminuyendo, y a final de cuentas poder ayudar al paciente a sentirse sano, a sentirse bien. Y nosotros también lo que hacemos es apoyarnos con un estudio de diagnóstico muy interesante que se llama bioresonancia. Esta bioresonancia lo que nos va a permitir a nivel celular es detectar principalmente esos daños o las deficiencias que tiene el sistema, pues detectar todas las alteraciones de los órganos, qué enfermedades tiene el paciente y la predisposición a padecerlos también. Incluso puede ser una detección de virus y parásitos que también están afectando la función de todos los órganos. Incluso puede hacer una revisión a nivel celular. Entonces, la ciencia está aplicada a la medicina principalmente para tener un diagnóstico certero y oportuno y obviamente dar un tratamiento completo, integral al paciente. Vemos pacientes que tienen síntomas y que están sufriendo una enfermedad y los atendemos con estos 3 medicamentos, que es la medicina biológica, la nanomedicina, la medicina ortomolecular. Entonces, al integrar todos estos conjuntos de ciencia y de medicinas naturales, realmente podemos ayudar al paciente para que tengan un sistema inmunológico sano, unos sistemas y sus órganos completamente funcionales y sus enfermedades puedan tener una respuesta y un alivio y un buen manejo también. ¿Qué es una enfermedad autoinmune, doctora? Las enfermedades autoinmunes son cuando nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico se desconoce sus propias células, entonces empieza a haber un ataque mayor, no solo ataca los virus y los parásitos, sino que ataca el sistema, lo que ocasiona procesos, por decirlo de alguna manera, de alergias en la piel, alergias en la nariz. Puede llevarle al lupus, incluso a la artritis, que son enfermedades autoinmunes, es decir, el cuerpo se ataca y empieza a generar un proceso de inflamación, de oxidación, que se reporta en una enfermedad. Todas las enfermedades son reversibles, incluso las enfermedades autoinmunes, principalmente porque es una deficiencia de minerales, de vitaminas y porque hay una intoxicación a nivel celular. Bueno, las primeras 15 personas que se comuniquen a los números telefónicos que se encuentran en pantalla van a tener la oportunidad de recibir el 50% de descuento en su bioresonancia. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Regresamos. Si tú sabes esas cosas, pues te mueves. Gracias por continuar con nosotros en mi cita médica. Ahora vamos a dar un giro a la información médica y vamos a pasar a un tema apasionante
que es la medicina de mínima invasión, la cirugía de mínima invasión. Y cuando hablamos de cirugía de mínima invasión a nivel cerebral, esto se vuelve todavía mucho más relevante. Y me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica al doctor Omar Pichardo. Él es neurólogo y neurocirujano. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y al doctor Santiago March, quien es oncólogo, quien es patólogo, y el doctor March pues nos platica de estas innovadoras tecnologías que hoy en día ya se encuentran disponibles para los pacientes. Doctor March, siempre un placer tenerlo con nosotros en mi cita médica. No, al contrario, Diane, gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Doctor, platíquenos, por favor, en qué consisten estas nuevas tecnologías ahora para el sistema nervioso central. Sí, mira, Diane, ¿te acuerdas que hemos platicado del tema de la medicina de precisión, de esta medicina más personalizada? Una de las características de estas nuevas formas de medicina es precisamente el uso de nuevas tecnologías. Nosotros pensamos que si aprovechamos adecuadamente las nuevas tecnologías junto con la medicina personalizada, pueden ser dos estrategias que sumadas sin duda podrán contribuir a mejorar la atención de la salud, a que los pacientes tengan una intervención, por ejemplo, quirúrgica con menos dolor, que su recuperación sea más rápida, que su incorporación al ámbito laboral sea más expedita. Y es por ello que el doctor Pichardo pues, nos va a hablar de unas técnicas quirúrgicas, una cirugía de mínima invasión que se está usando en la neurología, pero también ya en otras especialidades, como por ejemplo cirugía de abdomen, en temas también de intervención, por ejemplo, de traumatología, Diana. Doctor Pichardo, platíquenos entonces, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que es sabido y es común, y creo que lo vemos todos en el día a día, cómo la tecnología forma parte de nuestra vida cada vez más, y en este mismo sentido, cómo los dispositivos y las cosas que utilizamos son cada vez más pequeñas. La cirugía, desde que se inició hace muchos siglos, ha tratado de irse renovando a sí misma y irse sofisticando. Sin embargo, tuvimos un buen tiempo donde esto se detuvo. Comentaba con el doctor hace algunas semanas que mis maestros decían grandes cirujanos, grandes incisiones. Y esa era como una máxima que teníamos los cirujanos. Hay que exponer bien el campo quirúrgico para poder resolver el problema y tener muy claro lo que está pasando. Con todo el advenimiento de la tecnología, imagen mucho más sofisticada, esto cada vez se ha ido reduciendo, logrando tener acceso a partes muy profundas del sistema nervioso central, a veces sin siquiera abrir el cuerpo, con una mínima punción. Y cuando hay que abrirlo, cada vez las formas de accesar son más pequeñas. Hay veces que solo a través de un pequeño trépano que le llamamos, que puede ser del tamaño de una moneda de 5 pesos, y por ahí realizar una cirugía muy compleja, o el área de donde yo me desarrollo principalmente, que es toda la circulación cerebral. Lo estamos haciendo a través de una punción o en la ingle o bien en la muñeca, en la parte posterior de la muñeca, y a través de sistemas que se pueden navegar por dentro del cuerpo, llegar al sitio del problema y resolverlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando acerca de estas interesantes y novedosas tecnologías que permiten una mucho más rápida recuperación de los pacientes y, por supuesto, pues con esto una mejor calidad de vida. Volvemos. Gracias por estar con nosotros en mi cita médica.
Estamos conversando con el doctor Omar Pichardo, neurólogo y neurocirujano, y con el doctor Santiago March, patólogo, acerca de las nuevas tecnologías para tratar de, pues, salvar la vida de una persona que, por ejemplo, tiene un accidente vascular cerebral o bien alguna otra patología del aparato circulatorio a nivel cerebral. Todo lo que se puede hacer hoy en día a través de pequeñas incisiones sin tener que abrir el cráneo. Doctor Pichardo, platíquenos un poquito de historias de éxito en este sentido y cómo estamos en México en función de otros países con estas nuevas tecnologías. Sí, bueno, creo que vale la pena señalar que pensando en estas cirugías de la circulación cerebral, sin entrar en muchos detalles para no desviarme, normalmente eran cirugías de muchas horas que requerían terapia intensiva, aunque todo hubiera salido bien para un monitoreo posoperatorio, que requerían varios días de estancia hospitalaria y que aunque todo fuera bien conforme lo planeado, el paciente podía ir a casa a lo mejor 5 o 7 días después con un proceso de recuperación pues posterior también con ciertas limitaciones. El brinco o lo quisiera llamar como ese brinco, esa diferencia que ahora podemos ofrecer es que procedimientos que resuelven la misma enfermedad, el paciente se puede operar en la mañana e ir a casa en la noche, con ciertas vigilancias, con cierto cuidado, por supuesto, pero ya no es ese pasar por todo ese proceso indispensable en otro tipo de cirugía. Esto se lleva a cabo gracias a que se han desplegado muchas tecnologías, la implementación de nuevos materiales que impiden que se formen coágulos mientras lo estamos utilizando y que podamos llegar a sitios muy, muy distales desde la pierna o desde la ingle o desde la muñeca a sitios muy, muy distales dentro del sistema nervioso y que podamos resolver el problema de forma muy eficiente. En México tenemos una buena cantidad de estos dispositivos, sin embargo, siguen siendo costosos y eso limita un poco el acceso de la población en general. Sin embargo, como toda tecnología, y eso creo que nos consta a todos, mientras más se utiliza, la tecnología se va abaratando y se va haciendo de uso más común, y creo que esa es la misión que tenemos en este momento, ¿no? No verlo como algo muy lejano, como algo muy sofisticado, que solo se hace en ciertas partes, sino todo lo contrario, que es muy accesible, que se puede utilizar, que se puede hacer en muchos lados, y mientras más lo ocupemos, pues los costos necesariamente tendrán que abatirse. Claro. ¿Cuáles son las ventajas de esto, doctor? Creo que como principal podría manifestar que simplemente la idea de que no se tenga que abrir el cráneo, no cortas el pelo, estéticamente ya ese sería un punto a considerar que no es menor. Y el proceso de recuperación es mucho más sencillo. Todo se hace a través de una punción, como se pusiera un suero, pero un poquito más grande la aguja, pero básicamente es lo mismo. El proceso en casa, pues la recuperación es bastante sencilla. Me acordé ahora de pacientes que hacen ejercicio de alto rendimiento, que hemos operado, que hemos tratado y que un par de semanas después están ya recuperadas haciendo su actividad de alta intensidad, lo cual en otras condiciones pues se vería lejos de que pudieran llegar a eso tan rápido, ¿no? Claro. Y platicaba usted de estos materiales, porque bueno, pues es bien conocida la colocación de stents, por ejemplo, dentro de las arterias para pues personas que han tenido alguna oclusión y ahora son nuevos materiales que también pues reducen el riesgo de formación de coágulos. Sí, hay nuevos metales, nuevas aleaciones que disminuyen la formación de coágulo y además son mucho más adaptables a las curvaturas de la circulación dentro del sistema nervioso central.
y eso ha permitido que se desplieguen elementos con estos materiales que resuelven mucho más rápido los problemas y con menos complicaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de las nuevas tecnologías para la salud. Y doctor Santiago March, que es usted patólogo clínico, pero además el coordinador de nuevas tecnologías justamente de Funsalud, platíquenos qué es lo que se necesita en México para que todos los hospitales públicos cuenten con estas tecnologías, porque finalmente el costo a la larga, tal vez se requiere de una inversión inicial, pero a la larga el costo disminuye mucho, además de los beneficios para el paciente y para la sociedad en general, ¿no? Exactamente, Diane. La visión que tenemos es aprovechar las nuevas tecnologías para que penetren al sistema y que no solamente alguien que tiene un seguro de gastos médicos o que puede recibir atención médica en un hospital privado tenga acceso a estas tecnologías. Lo que se requiere básicamente es, en primer lugar, los recursos humanos y la infraestructura, que el doctor Pichardo es un ejemplo de muchos cirujanos que ya están entrenados con estas nuevas tecnologías. El segundo aspecto es la validación o los estudios que apoyen el uso de estas tecnologías, que ya los tenemos en muchos países del mundo, incluyendo México. Y el tercero, Diane, es la parte de la regulación, la parte jurídica, la parte legal, que permita que estas tecnologías, con las certificaciones adecuadas, con el entrenamiento adecuado, pues se puedan utilizar en todos los quirófanos de los hospitales públicos en México. Tenemos ejemplos en temas de cáncer, por ejemplo, de radioterapias o cierto tipo de terapias especiales. Igualmente, pues están los robots que tú ya nos has enseñado en otros programas. Entonces, de esa misma forma, tenemos que impulsar las nuevas tecnologías que, como ya lo comentaste, representan a lo mejor una inversión un poco alta en un inicio, pero que los beneficios que van a dar son costo efectivas, benefician a todos, no nada más acortan el tiempo de estancia hospitalaria, sino disminuyen el riesgo de infecciones, hacen que la rehabilitación sea mucho más rápida, y si tú sumas todos esos costos para el sistema, verdaderamente pues, representan una oportunidad muy interesante para favorecer, para impulsar, para tener una mejor atención a nuestros pacientes, Diana. ¿Qué pueden hacer los pacientes y sus familiares en este sentido para tratar de impulsar que las instituciones tomen cartas en el asunto y cuenten con estas tecnologías novedosas y de mínima invasión? Bueno, yo diría que hay temas y hay decisiones que no nos tocan a nosotros, pero lo que sí yo recomendaría a los pacientes es que en los modelos médicos actuales, los pacientes tienen un papel central, fundamental, y esto se refleja en que necesitamos nosotros hacernos más responsables del cuidado de nuestra salud. Por ejemplo, el uso de dispositivos, de wearables, el tomarme la presión, así como en el COVID nos tomamos la oxigenación, también la gente pues que se mide el azúcar, en fin, utilizar estas nuevas tecnologías para monitorearnos. Y ya hay otra parte que ya se recarga en los grupos médicos, en los grupos académicos y por supuesto en las autoridades, Diana. Doctor Pichardo, un último comentario antes de despedir. Creo que sí es importante que la gente sepa que esto existe para que entonces pueda también comentarlo en sus citas y decir, yo sé que esto es una posibilidad y que se abra esa ventana, ¿no? Y que esté bien documentada la gente. Sí. Doctor March. Y yo también quisiera agregar las asociaciones de pacientes, Diana. En muchas enfermedades, estas organizaciones de pacientes, por ejemplo, que hay de Alzheimer, de corazón, se han unido
y entonces se integran documentos y solicitan a las autoridades, y en muchas ocasiones estas peticiones son bien recibidas, bien entendidas, y se traducen, por ejemplo, en compra de medicamentos o de equipos para el diagnóstico, con el beneficio que esto conlleva, Diana. Pues muchísimas gracias, doctor March, doctor Pichardo, gracias por habernos acompañado en mi cita médica, gracias a todo el equipo que hace posible la realización de este programa desde Televisa Tijuana y por supuesto muchas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.